Bueno, pues continuamos ahora con la tercera conferencia de esta primera jornada sobre la situación y el porvenir del campo en México. Y ahora viene la conferencia del doctor Bernardino Mata García, quien nos va a hablar del campo como escuela y la universidad al campo, una educación alternativa en desarrollo. Y les voy a comentar quién es el doctor Bernardino Mata. Es ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia desde 1966 por la Escuela Nacional de Agricultura. Tiene maestría en desarrollo rural en 1980 y doctorado en ciencias agrarias 1999 por la Universidad Autónoma de Chapingo. Ha impartido cursos sobre sociología rural, sobre comunicación rural, desarrollo rural, educación agrícola superior, problemática y perspectiva, pedagogía de Paulo Freire, etnociencias, seminarios de investigación en la Universidad Autónoma de Chapingo, haciendo investigaciones sobre innovación tecnológica y desarrollo sustentable con agricultores de subsistencia. También ha investigado sobre educación agrícola y capacitación campesina, sobre escuelas campesinas en México, su problemática y perspectivas, sobre organización rural participativa y autogestionaria, y también es autor de varias publicaciones como La formación del agrónomo necesario, otra publicación, Un modelo participativo y autogestivo de educación campesina. También publicó Desarrollo rural centrado en la pobreza y también la problemática agroalimentaria de México en los albores del siglo XXI. También ha tenido una publicación sobre escuelas campesinas en México, diagnóstico y aportes a la educación rural alternativa. Y ha coordinado y es autor de publicaciones colegiadas como Ensayos Freirianos y Educación Rural, Alternativa, Evaluación Cualitativa del Modelo de Escuelas Campesinas, que se publicó en 2016, el sector agropecuario en México, marco de referencia del Departamento de Producción Agrícola y Animal por parte de la UAM Xochimilco, se publicó en 2018. Escuelas Campesinas, 25 años caminando por los senderos de las sabidurías comunitarias en México, publicado el año pasado, 2025. Y pues le damos la palabra al doctor Bernardino Mata para que nos haga su exposición. Adelante, doctor Bernardino. Gracias, Eduardo. ¿Sí se me escucha bien? Sí, y ya tengo lista la Por presentación. favor, gracias. Pues buenas tardes a todos. Los hemos escuchado con atención desde la primera ponencia. Creo que lo que plantea el compañero Neri es muy importante. Cuando remata en los tres puntos que habría que considerar para avanzar como Asamblea Nacional de Autogobierno. Y entiendo que lo principal es estar al lado y con el pueblo. Lo segundo es la pluriculturalidad. Y la tercera, el cooperativismo, que habría que enseñar, pues habría que plantear que es una cosa que viene desde hace mucho tiempo y que habría que impulsar de alguna manera, tal vez en forma novedosa. En la segunda ponencia realmente se centra en un tema importante dentro del productor agrícola, que es la comercialización, pero al final algunos compañeros destacaron o se destacó como referencia a la ponencia cuáles tendrían que ser algunos eh, considerandos para avanzar como Ana, porque al principio el compañero Reyes habló de la identidad. Y yo creo que una cuestión importante que habría que tener para esa identidad es estar en forma definitiva para no depender del gobierno. Si no vemos esto como Asamblea Nacional de Ana, un autogobierno, y la autonomía, realmente seguiremos pensando en lo que ahorita criticaban. Se sigue pensando en políticas que se han desarrollado antes desde la perspectiva capitalista. No se ha salido de eso. Y realmente lo que habría que buscar es cuál sería la otra economía, cuál podría ser la posible. Y tampoco se ha referido mucho, excepto la primera ponencia que habló de los pueblos originarios, de la economía campesina. El compañero Gildardo, por cierto, que le mando un saludo, planteó algo que habría que recurrir a la economía campesina, ¿no? Como un aspecto de conocimiento importante para pensar en alternativas, porque los campesinos nos pueden enseñar mucho de lo que ahora como profesionales supuestamente hemos aprendido. La otra cuestión es evitar
yo diría que Ana debería estar al servicio de un concepto que se está olvidando, estar al servicio de los campesinos, porque se habla de agricultores, se habla de empresarios, se habla de otro tipo de gente, ¿no? Pero lo fundamental son para nosotros deben ser los campesinos, o sea, el pueblo y también los trabajadores, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante. Y finalmente yo creo que tendríamos que pensar también, y lo hemos llegado, es repensar, recuperar la diversidad de nuestras culturas, que es muy vasta y muy importante para poder desarrollar nuevas acciones en la economía y en el desarrollo. Entonces, por favor, la primera, Gerardo, yo titulé la ponencia, me ha costado trabajo entrar porque primero la situación y por venir del campo, creo que es la segunda jornada, pero en ese Es momento la cuando primera vi jornada. el título pensé en algo que hemos estado desarrollando, como se observó en la presentación, en la cuestión de ver la educación al servicio del campo. Y entonces, pues hemos encontrado que puede ser el campo como escuela y la universidad al campo, no las escuelas de campo, no las comunidades de aprendizaje campesino, que son los proyectos que tiene desde hace 6 años el actual gobierno. Creo que hay que darle un cambio a estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, también me fui a preguntarle a algunas gentes como qué veían en cuanto al porvenir del campo. Y es interesante cuando uno consulta a algunos de las gentes que hacen y trabajan en el campo, ¿no? Por ejemplo, consulté en una entrevista que hubo un sábado pasado a un productor de Ixtenco, Tlaxcala, y le pregunté, pues interesado en esto, cómo veía él la cuestión del campo, porque decía que tenía 49 años trabajando en el campo, y de repente dije, 49 años, pues si está joven. Sí, dice, pero desde que estaba en el vientre, pues mi mamá andaba haciendo actividades de campo y yo sentía que tenía que ser del campo, entonces yo he vivido todo el tiempo del campo. Es un maicero, saben que en Ixtenco hay precisamente bastante desarrollo de maíces nativos en Ixtenco. Entonces le pregunté cuál era para él, así que lo veía el futuro del campo. Y la respuesta fue sorprendente. Dijo, en primer lugar, el futuro podría ser muy fácil. Ah, canijo. Si los funcionarios, los encargados y los técnicos de los programas oficiales sobre el campo vinieran a conocer y a platicar con nosotros los campesinos, los programas y proyectos que elaboraran serían más realistas y sí nos servirían. ¿Y qué estaba diciendo? Porque mencionó ahí a los dos programas madre del actual gobierno. Dijo, de esos programas no. ¿Ah? Y ya ustedes los han mencionado. Después he estado consultando a algunos colegas, después de que salimos hace casi 60 años de la Universidad de Chapingo, en el Instituto de Chapingo, y bueno, han trabajado mucho en la producción del campo, sobre todo en del área de agricultura comercial, moderna. Y a dos compañeros les pregunté, porque hacen muchas críticas sobre lo que está pasando con el campo, y les digo, ¿y ustedes qué propondrían para el campo del futuro? Y dice, pues no hay que ir mucho al futuro, ahorita ya se están dando movimientos de los sectores de ese tipo de productores hacia la cuestión del gobierno. Ya ven las movilizaciones que ha habido últimamente. Entonces me decían, con créditos agrícolas y mejores precios para nuestros granos, nosotros podríamos seguir dedicándonos a la agricultura, pero sin apoyos del gobierno ya no es posible. O sea, también ellos de alguna manera ven, porque era el sector que estaba exportando hace tiempo bastante productos agropecuarios. Y recientemente, si ustedes también vieron en la cuestión, y alguien mencionó lo de China, cuando vemos la perspectiva del campo para China con tanta gente, y entonces dicen, nosotros nos dedicamos a construir un edificio de 20 pisos, y ahí con toda la robótica y la inteligencia artificial, podemos producir alimentos en 20 días. Y para surtir a toda la población que tienen, pues es una forma de hacer cosas, ¿no? Todo lo que muestro son tres opciones diferentes de los futuros que podría tener el campo. Yo creo que cuando menos hay que considerarlo y hay que pensarlo. Pero entro a la cuestión de la ponencia. Pues la siguiente, por favor. Yo me concentré un poco en algo que también les comentaron, he trabajado
he estado observando la cuestión de la pobreza en México. Y aparentemente la pobreza, más bien la pobreza, viene a ser el resultado de una gran cantidad de desigualdades que tenemos en el país entre nuestras poblaciones y sobre todo entre la población rural y urbana. Y estos datos del 2024 pues reflejan precisamente cómo andábamos incluso a mediados del sexenio de la transformación, ¿no? Cuarta transformación. Y parece que pues se habían reducido algunas cuestiones de porcentaje de la pobreza, pero había altos porcentajes de algunos servicios que realmente estaban afectando a los pobres. Y eso yo creo que no ha cambiado y ha aumentado. Y concluía que los más pobres son los indígenas, los campesinos y los jornaleros en el campo. Bueno, la siguiente, por favor. En el sexenio 2018-2024 se hizo un estudio, y como se han hecho varios estudios por parte del gobierno, y uno del gobierno encontró que la pobreza en México disminuyó 29.4%. De repente dice uno, bueno, qué bárbaro, qué excelente gobierno, que sus programas y todo. Pero un investigador que es histórico en la cuestión de la pobreza, él también hizo su estudio con sus métodos y encontró que se había reducido, sí, pero 6.6% solamente. Entonces, como que esta contradicción nos sigue manteniendo. ¿Se redujo o no se redujo la pobreza? Y menos en el campo, pues, ¿no? Entonces, podríamos decir que 13,4 millones de mexicanos es lo que se ha propagandizado, disminuyeron de la pobreza y de la otra parte podría ser solo 1.5 millones de la población mexicana, entre los cuales la mayor parte pues están en el campo, ¿no? Y sabemos que desde hace tiempo se habla que el campo está en crisis. La siguiente. En base a todo esto que he comentado en parte, yo digo que la problemática del campo hay que verla de diferentes maneras. Desde luego las desigualdades sociales, económicas, que se tienen, que conllevan a la pobreza en servicios, etcétera, es un elemento importante. El otro es las condiciones naturales. Sabemos que en los últimos tiempos se ha hablado mucho de la sequía, en otros casos de las inundaciones, en otros casos de que no hay suficientes recursos naturales para desarrollar la agricultura. Entonces, un desarrollo histórico habla de baja productividad en el campo, lo cual lleva necesariamente a que se esté desde hace mucho tiempo importando alimentos para lo que se maneja de la soberanía alimentaria y todo eso, ¿no? El otro es los apoyos institucionales. Francamente, desde hace algún tiempo van en retiro. Y aun cuando se está aplicando para ciertos sectores en el país, otros sectores no tienen esos apoyos. Entonces, en cuestión, yo creo, de política pública, debería ser de alguna manera buscar que hubiera cierta reciprocidad en los trabajos, en los productos y en tener también los requisitos, ¿no? Muchas políticas, el compañero que habló de allá de la ganadería, pues es una política pública por allá por los 70s, 80s, así como fue la de la tractorización. El mismo Estado ha estado fomentando cierto tipo de producción agrícola que ha afectado mucho a la economía campesina, ¿no? Entonces, estos apoyos institucionales, aunque están ahora concentrados en el centro sureste del país, pero se han retirado de otros lugares que eran los que estaban manteniendo una alta productividad de alguna manera, ¿no? Eso esté bien o esté mal, no sé. La cuestión es que está ocurriendo y habría que ubicarlo en el análisis, ¿no? Lo otro son los programas sociales que tienen ciertas normas y como muchos programas sociales de otros sexenios, pues también han tenido ciertas dificultades. Cuando se estableció el Procampo, por ejemplo, pues se desmontaron muchas tierras para tener más acceso a tener apoyos en las hectáreas que se desmontaran. Ahora ha ocurrido igual con algunos de los programas recientes que son estrellas del gobierno, ¿no? Pero además con los megaproyectos gubernamentales también se ha estado destruyendo parte sobre todo la diversidad de la cultura de los pueblos. Hablar de la cuestión del sureste creo que es parte importante de lo que se contribuyó a destruir. La otra cosa es la cuestión de que hay productores que van del norte hacia el sur y el problema de las abejas, pues es precisamente por los agroquímicos, pues también.
que eso está contribuyendo a destruir bastante a nuestros polinizadores. No solo allá, también ocurre en otros lados, ¿no? Y agregamos a esto, pues, las extorsiones. Todos hemos habido problemas en el campo con la cuestión del aguacate, el limón, ¿eh? Y varias cosas, y que se están normatizando. Técnicos que estaban muy apoyados para desarrollar trabajos en el campo y actualmente nos hemos enterado que los están desempleando. Además de que los salarios que les pagan pues no son tan buenos para que quieran trabajar ahí. Viene el TLC otra vez, del Telecán al Temec a reafirmarse y resulta que ahora el fracking siempre sí para obtener petróleo de los restos fósiles de la Tierra, pero ligados a ciertas eh, eh, rocas pues que están en el suelo. Va a ocasionar mucho eso del agua, va a ocasionar también fracturas de los suelos con los grandes eh, enseres que se utilizan para explotar, desembolsar el suelo. Entonces yo creo que hay varias cosas que habría que estar considerando, ¿no? Pero como parte de la pobreza, y que eso quiero enfatizar que es una integralidad. Si vamos viendo los problemas del campo sobre por partecitas, realmente así no los vamos a resolver, no vamos a contribuir. La siguiente, ¿qué pasa en 2025? ¿Qué ocurrió en 2025 con el campo? Y bueno, aquí hay 10 puntos que logramos detectar de lo que decían las fuentes periodísticas. A veces de acciones recientes no hay muchos estudios que se estén realizando, pero entonces uno encuentra que hay varias cosas que siguen ocurriendo y que mantienen al campo en una situación bastante crítica, bastante difícil. Incluso los compañeros que estaban haciendo movilizaciones hace unos cuantos meses y semanas hablaban de que puede llevarnos a un conflicto social. Yo creo que no, pero bueno, es parte del asunto, ¿no? O sea, están tan desesperados que realmente el problema es más serio. Simplemente verlo de productividad, por ahí no es, yo creo. Es una cuestión social, fundamentalmente. Entonces ahí tenemos que ha caído las siembras de la tierra, esto continúa. Los jóvenes, ojalá y quisieran, como alguien dijo hace un momento, se pudieran interesar para recuperar el campo. Y ahí el problema es cómo le hacemos, cómo nos interesamos, cuando mucho de lo que ocurre en el exterior nos los están quitando del campo. E incluso muchas veces los mismos campesinos les dicen, vete mejor a otros lados porque en el campo ya no se obtiene nada. Vete a estudiar para que no seas como yo. Y entonces realmente nos hemos desacreditado los mismos campesinos y los hijos dicen, pues mejor nos vamos. Y se están yendo. Y se están yendo para otras situaciones, otros lugares, ¿no? Eh, Ahí está lo de campesinos con diversas barreras para acceder a los créditos. En otro lado se nos han dicho el problema de volver a discutir las reformas al 27 constitucional que no les hicieron mucho bien, sobre todo a los ejidatarios y comuneros. Entonces realmente habría que regresar a ciertas políticas que de alguna manera en diferentes sexenios, algunas han sido positivas, otras han sido muy malas, pero la situación actual nos dice que el campo está bastante crítico, se está despoblando, hay mucha inseguridad, o sea, estamos realmente en una situación difícil. Y ahí tendríamos que pensar qué ir haciendo con una perspectiva de otra organización que pudiera plantear alternativas. En principio yo creo que no se debe pensar en hacer cosas grandes, hay que pensar en cosas pequeñas, tal vez en cosas locales o regionales, para empezar a mostrar que eso puede funcionar. El día de ayer platicamos también con un grupo de compañeros, Eduardo los conoce, de la RUA, de la Red de Universidades Alternativas, y pensamos que tenemos que discutir qué es lo alternativo a este gobierno. Porque no se trata de hacer cosas alternativas solamente a la economía, a lo social, a lo cultural, no. Tenemos que pensar en conjunto qué es lo alternativo al gobierno. El sistema que se está desarrollando ya no funciona a nivel mundial y a nivel nacional. Hay demandas por hacer otra cosa. ¿Qué es lo que se estaría planteando para hacerlo y cómo nos comprometemos para generar una nueva perspectiva de nación o sociedad? Los pueblos originarios tienen mucho que aportar y tenemos que aprender con ellos, pero tenemos que estar allí, tenemos que estar en sus procesos y no llevar cosas de fuera para que los hagan
sino recuperar, por ejemplo, la comunalidad de Oaxaca. Es muy importante entenderla de los pueblos de Oaxaca. Otros valores, otros aspectos que podrían ser importantes. La cuestión de, ahora se habla del maíz nativo, pero habría que pensar si todavía habrá maíz nativo. Tal vez estén hablando de maíces criollos, pero ya con el maíz nativo ya son muy pocas especies que pueden existir, el tuspeño, el charqueño, etcétera, ¿no? La siguiente. También ubicamos algo reciente, junio 26, y aquí observan que pues hay otras instituciones que están planteando, también están viendo los desafíos, los problemas que se tienen en el agro por el cambio climático y en el caso de América Latina. Si ustedes ven los 10 temas que están ahí, yo digo son básicamente técnicos. Realmente tienen que ver con producir más, con la productividad, pero casi no hay la cuestión social. Y yo creo que eso sí tendría que preocuparnos. Decía hace un momento yo, el término de campesino, como que el mismo, la política nos está haciendo olvidarnos del concepto. Y entonces no entramos precisamente a entender qué es o cómo se ha desarrollado la economía campesina, que ha persistido, independientemente de los proyectos que se avancen. Ahí están. Y todavía algunos recurrimos a ellos para seguir aprendiendo. ¿Ah? Esto de la agroecología, pues no es más que recuperar la milpa con todos sus cultivos asociados y ver cómo lo estaban haciendo. ¿Ah? Dicen, es que no da suficiente para mantener a todos. No, tampoco. ¿Por qué vamos a darle al campo la responsabilidad que alimenta a toda la población mexicana? O sea, respondamos. Yo digo, con lo primero que tenían que hacer es atender a su familia, a su comunidad. Y si hay posibilidades con exceso, para los demás. Y entonces con este planteamiento, vean, cuando los campesinos realmente decidan ya no poner los alimentos a disposición de la población, ¿qué va a pasar con nosotros? No preguntan, ¿no? Seguimos pensando que ellos tienen que producir, nosotros tenemos que consumir, con la idea que planteaba el compañero de la comercialización, ¿por qué no productores consumidores? Y entonces en lugar de estar pensando en la comercialización grande, traer entre grupos de productores, tal vez cooperativas y grupos de consumidores, intercambiar los alimentos. Y eso lo podemos hacer sin que lo autorice el gobierno. El problema es cómo hacerlo. Si tenemos una cooperativa en Oaxaca y tenemos una cooperativa en Yucatán y pueden intercambiar productos, pues yo creo que sería una posibilidad, alimentarios. Volveríamos a aquello del trueque. ¿Eh? O sea, son planteamientos realmente un poco recuperados de una cultura que funcionó, podría funcionar. Pero mientras sigamos pensando solo en el dinero, realmente no vamos a avanzar mucho. Pensamos, se necesita esto, pero hay que tener el apoyo del gobierno. Necesitamos esto, pero hay que tener el apoyo. ¿Por qué no intentamos hacer algo sin el apoyo del gobierno? Con lo que tengamos y con lo que podamos y con los que quieran. Porque no podemos imponer. La última, por favor. No, no, todavía sigue. La última, por favor. La siguiente. ¿Cuáles serían las acciones que se me ocurrieron con estas revisiones? Creo que algo que hay que hacer fundamentalmente, y lo han dicho de alguna manera los compañeros anteriores, es educar y organizar. Yo digo que esos dos conceptos, dos elementos, dos trabajos, todos los podríamos hacer. Educar y organizar. Depende que lo queramos hacer. Ya muchos de los profesionales están formados para eso. Si no, están los estudiantes de las universidades que nos podrían apoyar para que vayan a hacer trabajos de educación y organización a las comunidades. Y entonces nosotros ponemos una propuesta concreta que son las escuelas campesinas.
Esto lo hemos recuperado de varias experiencias que hay desde los años 60 a la fecha. Acuérdense que había escuelas populares, escuelas participativas, autogestionarias, del bien común, agroecológicas, campo escuelas, centros de capacitación, universidades territoriales, es lo que ahora proponemos. O sea que podríamos hacer en ciertas regiones, si la gente quisiera, y con algunos compañeros, una escuela, una universidad territorial, pero no para dar títulos, no para que tengan un título y vayan a vender sus conocimientos, sino para que sirvan a las comunidades en función de sus problemas que tienen en el territorio. Y hay muchos problemas que están en el territorio y que podrían resolver autogestivamente. Implicaría una educación integral, ver lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo político. Y este último concepto, jóvenes, maestros, es por el que nuestro proyecto no avanza, porque tiene que ver con lo político, no con lo partidario. Y entonces implica que la gente al entender qué es lo que está pasando con el desarrollo social y quiénes lo están ocupando, pues seguramente optarán por otras opciones, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son los principios educativos de nuestras escuelas campesinas? Hace un rato decía Eduardo, acabamos de publicar el libro que tiene 25 años. Y esto es lo que hemos encontrado como elementos importantes para hacer otra educación campesina. Compartir el conocimiento. Ellos saben y nosotros también. Hay que compartir, hay que aceptar, hay que deseducarnos incluso por lo que nos ha ocurrido en las universidades, que ha sido una educación europeizante y norteamericana. La comunicación y el diálogo de saberes. Ahora el diálogo de saberes es algo nuevo porque de Sousa lo planteó desde el sur, etcétera. Pero esto tiene también una antecedencia en la cultura campesina, ¿no? De campesino a campesino, fue un concepto que se generó en Centroamérica y México hace mucho tiempo. Fortalecer la identidad comunitaria, Neri, ahí está precisamente, fortalecer la identidad comunitaria. Todo ese inicio de tu ponencia fue fenomenal, fue muy ilustrativo, muy animador, muy emocionante, pues, ¿no? Y eso hacen los pueblos originarios cuando hacen sus eventos. Piden permiso a la naturaleza, piden permiso a sus deidades. En el caso del Totonacapan, pues, de alguna manera también se hacen todos estos planteamientos para entrar a hacer alguna actividad, ¿no? Educación popular y aprendizaje colaborativo. Podemos hacer el aprendizaje entre nosotros y no necesariamente necesitamos los grandes eruditos para enseñarnos. El patrimonio histórico-cultural es muy importante en las comunidades. Hay conocimiento, hay experiencia. El pensamiento crítico, que es algo que se habla, pero ¿de qué se está hablando? No es el criticismo, decir eso está mal, porque si no, está mal y qué propongo para que sea mejor. O sea, no es solamente criticar, ¿no? Y eso implica ponerse a trabajar un poco más también la mente, ¿no? La sustentabilidad, integrar la práctica con la teoría. Muchas universidades hacen al revés. Hasta que estés terminando, haces tu servicio social. Nosotros decimos, no, desde que entran pueden empezar a hacer servicio social, alfabetizar, por ejemplo, o ir a conocer los problemas. No necesitan tanta ciencia, ¿no? Participación social y comunitaria, sobre todo esto es muy importante. Se habla de la cuestión del cooperativismo y todo eso, ¿no? Economía solidaria que está hablando. La organización que sea de ellos mismos, y lo tienen, hay que recuperar mucho de ellos. La ayuda mutua, el tequio, el prestafuerza, la minga. O sea, hay muchas cosas que están allá con los pueblos, pero como que no le seguimos. La solidaridad y la cooperación y formar ciudadanía democrática. Y aquí es donde entra lo que decíamos de lo político, ¿no? Hace algunos eventos que hemos hecho, incluso con grupos indígenas de Totonacapan, la forma de trabajo, pues es en círculos, es trabajar con la siguiente. Estos principios que planteamos tal vez podrían ser una parte que habría que impulsar y a entender para otra educación antiautoritaria, o sea, no hay un maestro que enseñe y dirige, somos todos. Es el diálogo lo más importante,
buscar la conciencia, concientización, que hace un rato también mencionaron, sí, que sea libertaria, pero también democrática y transformadora, y hacerla en el trabajo, pues. El trabajo también enseña y educa. Son principios de Marx y Martí, ¿no? El trabajo vinculado a la escuela. La siguiente. ¿Qué es lo que podríamos aprender en la tierra, con la tierra, si hacemos los campos de escuela y las universidades de campo? A reconocernos, y alguien lo dijo hace rato, como producto de la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. La cuestión que de repente nos la hemos creído de que somos mucho más allá, ¿no? Y ahora la inteligencia artificial, pues que como nos viene a cuestionar mucho esto, ¿no? A resolver armónica y igualmente entre todos los seres vivos y no vivos de la tierra, porque también a veces uno, los seres vivos, pero también hay seres no vivos que son importantes en la naturaleza. Producir alimentos sanos, inocuos y nutritivos en los pueblos originarios, eso es parte de lo que se ha hecho. Convivir con el suelo, las plantas y los animales del ambiente. Disfrutar y cuidar los paisajes naturales y si es posible recrearlos. Se habla del ecoturismo, el turismo. ¿No será que estamos vendiendo la naturaleza como idea? A reconocer agrosistemas regionales y locales, la diversidad, la biodiversidad, a convivir con los conocimientos, saberes y experiencias de los pueblos y sobre todo integrar y asociar los componentes territoriales para cuidar colectivamente la madre tierra. Yo creo que si pudiéramos tender a esto también en la cuestión de la educación desde Ana, podría ser importante buscar esa posibilidad. Es diferente a lo que está haciendo la educación pública, pero hay que intentarlo. Creo que es todo. Espero que genere algunas dudas. Ahí tenemos nuestras experiencias como parte del aprendizaje en el campo. ¿Eh? Hay que ir, hay que estar, hay que convivir, hay que tener tiempo, hay que tener compromiso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Todo. doctor Bernardino Mata, una también muy interesante ponencia, conferencia, y pues uno se queda muy motivado y me gustaría preguntar sobre el involucramiento, cómo reciben las comunidades esta idea de las escuelas campesinas, qué tanto estamos avanzando, están localizadas solamente en el Estado de México o vamos ya más allá a otros estados. ¿Cómo vamos? Y creo que Carlos Gómez también quiere hacer unos comentarios y le volvemos a dar la palabra al doctor Bernardino Mata después de Carlos y de Freddy Ríos Urselay. Carlos, Sí, Bernardino, felicidades, o sea, tocaste puntos emotivos sumamente importantes que Gracias. permiten que uno comprenda, no desde el punto de vista de lo teórico, ¿no? Sino desde la sensibilidad, desde lo que está ocurriendo realmente y con alternativas, que fue lo que sobre todo me encantó. Gracias. Y me parece que sería interesante justamente compartir parte de tus testimonios en función de cómo te reciben algunas comunidades indígenas, ¿no? Sobre todo, ¿no? Muchas gracias y abrazos, Berna. Gracias. gracias. Carlos, le damos la palabra a Freddy Ríos Urselay. Sí, muchas gracias. Sí hay que manejar con mucho criterio la situación de ver dónde se van a aterrizar los proyectos de cultura agrícola, de capacitación. Y pues todo esto que les digo, se los digo, nosotros lo hemos aprendido en campo. Los proveedores de insumos por lo general llevan sus productos y toda la tecnología la llevan al campo. Nosotros los agricultores no somos laboratorio, no tenemos el recurso para arriesgar parte de nuestra plantación, te ponen como productor cooperante. Ajá. De lo que necesitamos nosotros es que cooperen con nosotros no podemos arriesgar parte de la plantación. Y nos dimos cuenta en el Consejo Estatal de Productores de Chile de Yucatán que el sector universitario y tecnológico del interior, o sea, del sector rural, ayuda mucho y nosotros también los ayudamos. No hay joven más confundido que un estudiante del sector rural.
porque una cosa es lo que hace el papá en parcela, otra la que me enseña los libros y otra muy diferente lo que tengo que hacer. Recordemos que un libro es un genérico. Con la naturaleza no hay eso. La naturaleza actúa de una forma muy, diríamos, no es caprichosa la palabra, pero sí cada sector tiene su propio sistema natural. Ustedes llegan a Yucatán, quienes saben de agricultura, si ustedes llegan a saber nuestro pH altísimo, nuestra salinidad, nuestro ataque de plagas y enfermedades, nos dicen, están locos de sembrar aquí, compren, porque es un sistema, es un trópico húmedo de muy alto riesgo. ¿Cuál fue la solución? Los proveedores de insumos llevaban a las escuelas sus paquetes para que los estudiantes prueben. Llevaban una bitácora, podían dar los resultados asertivos para que a la hora de que el productor primario ya los conozca. Y voy más allá. Todavía le encontraban algunos elementos beneficiosos al paquete tecnológico que estaban probando. Ejemplo rápido, el silicio. El silicio abunda en la atmósfera. El que no saben, ¿no? Pues son esos pelitos que le salen a la hoja de maíz, es donde más se ve. Son cristales. Entonces lo probamos como fertilizante, todo el mundo sabe que lo es. Nos lo llevaron para probar la efectividad como un insecticida mecánico. Le mochaba la trompita a la mosca blanca. Eso pues nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Como es un vidrio, bueno, pues ahí teníamos un cierto control con la Bemisia tabaci. Pero en la Universidad Tecnológica de Peto se dieron cuenta que al ser un cristal, refleja los rayos del sol y baja la temperatura en la planta, lo que la estresa menos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. No es todo al campesino. Nosotros, la verdad, digo, yo he visto gente que le damos un saco de calcio aderezado para que pruebe y de repente lo vemos calzando una albarrada y no hizo nada, ¿no? Entonces ya no se avanzó. Los sistemas de capacitación tienen que ir perfectamente bien direccionados. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Freddy. Pues le damos la palabra al doctor Bernardino Mata para que comente sobre las primeras tres comentarios que ha Sí, habido. gracias por la respuesta, la comunicación, las comunicaciones. En primer lugar, nosotros decíamos, empezamos hace mucho tiempo y empezamos a definir que nosotros no sabemos todo, que había gente que sí sabía también y sobre todo los que hacían la práctica de la agricultura. Y en este sentido también quisimos empezar a aprender, después de la formación universitaria, aprender con los campesinos. Y nos llevamos algunas sorpresas tremendas. Por ejemplo, la primera experiencia, yo tengo varias, pero la primera es que cuando fui a trabajar a Veracruz, intenté hacer un programa de asistencia técnica dirigida, supervisada, y según esto, pues teníamos que sembrar el maíz sin con todos los agroquímicos, sin ninguna planta acompañante. O sea, casi que la milpa ahí no debía permanecer. Y lo hicimos. Se obtuvieron buenos resultados con la tecnología. De 1 tonelada a 4 toneladas por hectárea. Pero algo que no consideramos es lo que dijo el compañero de comercialización. No lo ubicamos el proceso terminado. Y los que se llevaron todas las ganancias, pues fueron los intermediarios, ¿no? Porque los campesinos no tenían para almacenar, no tenían las trojes para almacenar 4 toneladas por hectárea. Y si tenían 2 hectáreas, entonces era un problema serio y había que sacar la producción. Entonces ahí empezamos a aprender que realmente nuestra tecnología a veces puede lograr la producción alta, pero hay otros elementos que hay que considerar. Los testeos sociales en la región. Entonces nos metimos, en lugar de seguir con la cuestión técnica, buscar la alternativa social de aprendizaje, ¿no? Y entonces empezamos a formar con eso y empezamos a desarrollar otras actividades más de extensionismo, de capacitación, de asesoría, de educación, que ahora decimos educación popular, educación participativa, hasta generar una propuesta que ya tenemos algunos años realizándola. Y cuando se dice, ¿y dónde? Era una pregunta. No solo en el Estado de México. Hemos hecho trabajo en Veracruz,
Hemos hecho trabajo en Puebla, trabajo en Morelos, trabajo en Guerrero, trabajo en Chiapas y en Yucatán hemos estado en algunos eventos con los compañeros de la Escuela Agroecológica de Maní, precisamente, ¿no? Entonces ahí hemos realizado algunos de los trabajos. Entonces hemos seguido aprendiendo. Y los proyectos que se desarrollan no son los que proponemos nosotros, son los que quieren hacer los grupos con los que trabajamos. Y lógicamente su impacto no es ni regional ni nacional, es a nivel de la comunidad y de los grupos que se juntan. Para ello nosotros organizamos, para darle más difusión, los encuentros de escuelas campesinas. Hicimos 15 hasta ahora. Entonces, entre ellos mismos se juntaban y platicaban de lo que hacían. Y era curioso que algunos interesaban a otros para que fueran a visitarlos a sus comunidades. No lo hacíamos nosotros, se ponían de acuerdo. Entonces, por eso yo digo que hay posibilidad de hacer algo diferente, pensando siempre en que se necesita dinero. Es que a veces hay grupos que nos pueden apoyar con un transporte o con algo, y la gente puede relacionarse, intercambiar cosas, ¿no? A la fecha yo creo que pues, se han hecho muchas actividades. El único estado que ha impulsado las escuelas campesinas a nivel estatal es Veracruz. En Veracruz, desde el sexenio anterior, se pudo integrar un programa donde se especificó precisamente que se impulsaba una convocatoria para formar escuelas campesinas en Veracruz. Se hizo en todos los municipios, pero cuando llegó la nueva administración, dijeron que ese no era un proyecto importante para el Estado y habría que regresar a la cuestión de la agricultura empresarial en lugar de la agricultura campesina. Pero los mismos campesinos que estaban trabajando con nuestros grupos hicieron un movimiento y ahora se ha regresado a que también se impulsen programas de escuelas campesinas. Y yo creo que esto es importante, porque cuando la gente se apropia de un proceso, buscan la forma de que se aplique y se amplíe. Y ahora otra vez se está trabajando en esa perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que es parte del asunto. A nivel nacional, ¿qué podríamos decir? Pues si se ubican las escuelas de campo y las comunidades de aprendizaje campesino, ellos aparecieron allá pues, después del 2019. Nosotros estamos desde el 2000 trabajando, haciendo publicaciones, haciendo experiencias. Entonces, no lo apropiamos, pero decimos, es parte de nuestra metodología. Pero solo van a la cuestión tecnológica. Les da temor a los políticos que les empiecen a cuestionar, ¿no? Y entonces mejor no te apoyamos, ¿no? Y eso nos va a ocurrir si es que vamos por el sendero de la autonomía, autodeterminación y todo eso, ¿no? Ok, gracias. Gracias, doctor Bernardino. Yo le preguntaba si Estado de México, Veracruz, también Morelos, ¿verdad? Y no sé qué otro. Morelos, Puebla, Guerrero, sí, sí hemos estado más. Esos son los estados en los que se han En los que impulsado más ya. hemos planteado cosas, ¿no? Sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Pues no sé, tenemos todavía 12 minutos por si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentario para el doctor Bernardino Mata sobre este proyecto de las escuelas campesinas y dice y la Universidad al Campo, ¿no? También sería un concepto de que las universidades no estuvieran encerradas en sus recintos, sino que también estuvieran vinculadas. De hecho, nosotros estamos hablando de tequio escolar, ¿no? Desde que las escuelas hagan trabajo comunitario, las universidades también. Felipe, ¿quiere hacer un comentario? Sí, gracias, don Bernardino Mata. Mire, habló al principio de la identidad y nosotros en la estructura social de los mayas sabemos que los más bajos eran los que trabajaban para producir en el campo, ¿no? O sea, eran prácticamente los obreros. Y aquí nosotros le llamamos campesinos cuando en realidad la palabra campesino es pues vamos, el hino, campesino, es de pertenencia, ¿no? Pero en Ujú. realidad era una especie de esclavo, como hasta la fecha. El que trabaja en el campo está esclavizado, está explotado, ¿sí? Y eso es lo que no hemos resaltado, yo creo que en ninguna de las tres ponencias que hemos dado ahorita, ¿sí? La esclavitud en el campo. ¿Cómo podemos hacer sentir eso que también explicamos hace un rato, tanto Alberto como pues en su momento yo lo hice? ¿Cómo hacer que el joven
no se sienta esclavo, sino que se sienta perteneciente al campo, a la tierra, ¿no? Y yo creo que a través de la identidad y a través de lo que hemos mencionado, de lo que es la pluriculturalidad de nuestros pueblos o de los pueblos, ¿verdad? De la nación mexicana. Es importante resaltar que hay huastecos, que hay tarascos, que hay chichimecas, que hay otomís, que hay acolhuas, que etcétera, 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 ¿no? Eso es importante, que se resalte en todo momento a través de la Asamblea Nacional de Autogobierno esa pluriculturalidad que lo tenemos identificados, Marco, ahí por ahí tienes una relación en la nueva Constitución mexicana, como de alrededor de 70 este, Mm, culturas, ¿no? etnias Vamos a y decirlo, culturas. etnias, exactamente. Es cuanto. Gracias, gracias, Sí. maestro Bernardino. No, pues Gracias. gracias por la aclaración y por ese aporte cultural que sí, efectivamente. Yo creo que en cada pueblo originario, muchas de las cosas que manejamos tienen como parte de su identidad cultural una versión, ¿no? Y también habría que irlo recuperando, ¿no? Pero lo general es la que dice, en general el campesino se siente y se asume como explotado por el otro. Y eso es lo que tenemos que reivindicar, ya no explotados, somos todos juntos. Nada más. Muy bien. Pues Carlos Gómez, no sé si Alberto también quería comentar algo, si no, Carlos Gómez. Sí, Bernardino, me interesaría mucho que de una manera sintética me pudieras decir qué tan relevante para ti es la educación afectiva para la relación de las comunidades del trabajo con el que te vinculas. Le damos la palabra a Alberto para que de una vez Sí. haga su comentario y luego al Ok. doctor Bernardino Mata para que haga el cierre de esta conferencia. Alberto. Sí, gracias, mi estimado Marco. Saludos, Inge Bernardino. Bueno, realmente más que nada es hacer hincapié de como que una recopilación de los planteamientos que hemos venido haciendo, incluso con el Inge Bernardino, Pedro Felipe, todos los que hemos participado, es una redignificación de la actividad de los productores de alimentos, porque finalmente esos somos, los que producimos alimentos, esos somos, productores de alimentos. Y la vez pasada, no sé si aquí lo abordé, en un momento dado, yo lo difundo con los grupos que tengo relación de trabajo. Les digo, es que eh, toda la riqueza la hemos malinterpretado, la riqueza verdadera está en el campo. ¿Por qué? Porque pues, va a llegar un momento dado en que no se produzca nada de necesidades de bienes o servicios, pero no se va a dejar de producir alimentos. Y entonces en ese momento, cuando se deje de producir, y si se dejara de producir alimentos, entonces van a tener un valor distinto, porque incluso el que tiene o ha acumulado gran riqueza económica, pues depende de los alimentos. O al menos yo les digo a los señores, o ustedes han conocido a alguien que consuma billetes, eh, irónicamente les digo, ¿no? Consuma billetes, nadie, ¿no? Todos consumimos alimentos, entonces cuando hablamos de retomar ese valor que tienen los que producimos alimentos, pues es redignificarlo, pero buscando las estrategias, como bien lo hemos retomado todos los que hemos participado. Ver cómo empoderar a los productores mediante unos esquemas de comercialización, ya sea por cooperativas, ya sea buscando los esquemas, ya sea también reeducando, recomponiendo, reasumiendo conocimientos propios y y no olvidando que, pues, lógicamente, a lo mejor los que funcionaban más eran los que nos dejaron nos impidieron seguir retomando los que vinieron a invadir estas tierras, porque si se fijan bien ustedes, los occidentales nunca han sido amigos de la naturaleza. Todas las áreas de Europa, de Grecia, los famosísimos filósofos presumen de teología, de ideología, pero sus tierras están áridas. Y al contrario, aquí nosotros cuando llegaron teníamos bosques y selvas. Entonces, ese conocimiento occidental realmente debemos de
considerar que no ha sido del todo bien y de todo bueno. Entonces nosotros sí aprendimos a vivir en armonía, porque cuando se llegó se hablaba de la Rosa Tumba y Quema en tiempos adecuados y en lugares adecuados. Entonces, yo, nada más retomando el punto, es que sí tenemos que tomar muy en cuenta, reeducarnos para darle su valor, su redignificación a los que producimos alimentos y que podamos también acercar ese eslabón, que ya no exista un eslabón o tantos eslabones entre el productor de alimentos y el consumidor de alimentos. Ese sería el reto a vencer. Gracias. Gracias, Alberto. Pues le damos la palabra al doctor Bernardino Mata Sí, para que haga las conclusiones sí, de esta conferencia, por favor, doctor miren, Bernardino Mata. de entrada, había preparado aquí, y ahorita es el momento de tal vez concluir con un trabajo que realizamos ayer sobre un estudio que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México sobre economía campesina. Y dice, pero desde la perspectiva campesina, parece irracional perseguir la ganancia antes que la salud, la alimentación y la vivienda. Fíjense esos servicios importantes para la vida, ¿no? Y realmente veamos nuestros proyectos que se tienen a nivel público y parece que no están en eso precisamente. Parece irracional descuidar a la naturaleza, todo lo que acabo de decir ahorita. Nosotros tenemos que seguir buscando cuidarla, mantenerla y recuperarla, ¿no? Tal vez la agricultura campesina mexicana sea una ventana de oportunidad para repensar el desarrollo menos alineado con las características de la economía convencional, la economía de pretensiones científicas cartesianas de aplicación atemporal y sin geografía, que a juzgar por sus resultados, nadie podría decir que los logros han sido suficientes y que el futuro será mejor. Esta conclusión hacia lo que presentamos al principio creo que es parte de lo global. En cuanto a la educación, en lo particular, lo que hemos también planteado y muchos, es que hay que educarse con el otro. O sea, esa perspectiva del diálogo, que es lo fundamental que sobresale en los planteamientos de Paulo Freire, ¿no? O sea, y Iván Illich también lo planteaba, ahorita tenemos un seminario de eso en la tarde también, estamos los miércoles haciendo esto, pero realmente buscando qué tendríamos que seguir haciendo para realmente mejorar con la otra parte, educándonos. Y yo creo que el diálogo es fundamental en la educación. Llámenle diálogo de saberes, de experiencias, de conocimientos, de tecnología, el diálogo, ¿no? En la cuestión de la alimentación, también en algún momento planteamos, efectivamente la alimentación es muy importante, pero lo que estamos observando es que también ya podríamos pensar en el futuro, ojalá y no, que vamos a estar alimentándonos con pastillas y con sueritos. La alimentación industrial. Ojo. Entonces, ¿de dónde vamos a tener? Si ya la agricultura no se le está dando la importancia incluso a nivel mundial, ¿eh? Aunque los grandes capitalistas están comprando tierras precisamente para hacer agricultura de otro tipo, ¿no? Eso se conoce también, ¿no? Pues gracias y qué bueno que hemos compartido algo, ¿eh? Gracias. Sí, pues muchas gracias, doctor Bernardino, y pues este diálogo que estamos teniendo en esta primera jornada sobre situación y porvenir del campo en México es parte de esta idea freiriana del diálogo como educador, como desarrollador, como integrador, y pues le agradecemos, le damos un aplauso al doctor Bernardino Mata. Muchas gracias por su participación en esta jornada. Vamos a continuar con nuestro